Bueno, ya nos saludamos antes. Si alguno llegó después, buen día. Filipenses 4. Acá. No encontraba mis apuntes, ya me estaba asustando. Bueno, los hermanos me dieron este pasaje para compartir hoy, Filipenses 4, del 4 al 7. Vamos a abarcar un poco más nosotros, si Dios lo permite, para poder comprender el contexto en el que se dice lo que dice el escritor. Y le habían puesto un título, creo, El secreto de la paz de Dios. Pero la verdad que no hay ningún secreto, está todo clarito ahí. O sea que a lo mejor si para nosotros es un secreto es porque no hemos estado mirando bien, lo digo por mí. Y vamos a hablar de algunas cosas más también que el Señor me habló en la semana. Y bueno, el tiempo de preparación. Pero esta semana última fue particular. Como que cada vez que me toca hablar, la semana anterior el Señor me toma examen, ¿viste? Te pone a prueba a ver si entendiste de qué te toca hablar. Así que, como siempre digo, usted refiérase y ánclese en la palabra del Señor. Y la autoridad de la palabra es del Señor y es de la palabra. Y vamos a tratar de solamente escuchar lo que Dios tenga que decir en muchas de las cosas que me toca compartir hoy. No soy un ejemplo, es algo que lo estoy trabajando. Y entonces no perdamos de vista que la autoridad es la palabra y no yo. Capítulo 4 dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Acá empieza el pasaje nuestro. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Después vamos a avanzar algunos versículos más. Filipo era la primera iglesia que se fundó en Europa. ¿Se acuerdan ahí en Hechos 16 el episodio del carcelero de Filipos? Bueno, seguramente lo dijeron el primer domingo que hablamos de Filipenses, pero más o menos esta carta se escribe alrededor del año 50 y pico, en esa década, y 10 años después, más o menos desde la prisión, Pablo escribe esta carta a esa iglesia. Y es importante que nos demos cuenta que escribe desde la prisión por lo que escribe, ¿verdad? Y en el capítulo 4, la semana pasada, Fabi nos hizo reflexionar sobre la idea de una carrera en la vida cristiana, de cómo las cosas que a los ojos terrenales pueden tener valor, a los ojos de Dios no, y lo que importa es la fidelidad al Señor. Pero llega el capítulo 4 y pareciera como que empieza ya a cerrar la carta. Tiene algunas cosas personales, pero hay como frases sueltas que va tirando ahí, cosas que le quedaron, pareciera, y las va poniendo ahí, pero obviamente no son azarosas. Esto lo inspira el Espíritu Santo y tiene mucha coherencia, pero uno ve como que la carta se va cerrando. Por eso comienza diciendo, bueno, así que, por todo lo que hemos hablado, les ruego que estén firmes. Ya va a empezar a despedirse. Y el pasaje que nos toca está organizado, o por lo menos así me pareció a mí, está organizado de la siguiente manera. Hay un problema en la iglesia y Pablo va a ir del problema al meollo del asunto, es decir, va a tomar ese problema que hay entre dos hermanas para hablar de algunas cosas que no están bien, el problema de fondo, ¿no? ¿Cuál es el problema de fondo por el cual las cosas no están bien? Y desde ahí se va a ir
de vuelta a cómo tendrían que ser las cosas. Si se entiende, de un caso puntual, de un problema, Pablo va a explicar el porqué de estas cosas, qué es lo que está funcionando mal, y si esas cosas funcionaran bien, cómo tendría que ser, o cómo se notaría. ¿Se entendió? ¿Verdad? Alguien que me haga una señal, gracias. Bueno, yo no sé, no dice acá cuál era el problema entre Evodia y Síntique, pero había algo ahí, y Pablo le habla directamente a ella. Pablo le ruega también a un compañero fiel que no pone el nombre. Algunos piensan que es Pablo, que es Silas, perdón, otro que es Timoteo. No, o por lo menos lo que me impacta a mí es que la forma más apropiada que encontró Pablo de dirigirse a él es compañero fiel. Ojalá esto fuera una verdad en nosotros, que si alguien nos tiene que poner un apodo fuera ese, ¿verdad? Compañero fiel. Pero les dice, bueno, trabajen en esto, sean de un mismo sentir. El hermano Gustavo Sánchez reflexionaba justo esta semana, no le dice sean de la misma opinión, sean del mismo pensar, sino sean del mismo sentir, ¿verdad? Seguramente habrá diferencias entre nosotros en la iglesia, pero que el sentir sea el mismo que hubo en Cristo Jesús, ¿no? El de humillarse uno y el de despojarse uno y reconocer al hermano. Así que eso es lo que le dice a las hermanas. Y llega el capítulo 4, el versículo 4 del capítulo 4, y empieza a tocar estos temas que aparentemente son los que hay de fondo y por los cuales estas hermanas están en problemas. Yo le confieso que, aunque los hermanos me pidieron hablar específicamente de la paz, a mí me tocó mucho más el tema del regocijarse, por lo menos en lo personal, y me voy a detener algo en eso. Y comienza diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué es regocijarse? Bueno, la palabra original que está ahí, que yo me puse a buscar en el griego, no entiendo nada, pero como hay herramientas hechas por otros hermanos para abordar eso, ahí me fijé en la concordancia de Strong, y la palabra es algo como Jairo. La acentuación varía de acuerdo al autor, pero algo como Jairo. La idea es no la de un estado de alegría o de bienestar, sino la de disfrutar el estado de bienestar. A mí lo primero que me hizo pensar este mandamiento de Pablo de regocijarse es en lo que vieron cuando dice Eclesiastés 6: he visto un mal muy común entre los hombres debajo del cielo. Hay gente a la que Dios le da riquezas y bienes y honra y no le da la facultad de disfrutar de eso. ¿Conocen gente así? Gente que tiene, no tiene ningún problema, tiene todo lo que necesita y sin embargo vive amargado. ¿Lo han visto? Yo conozco gente así. Y a mí me hizo pensar en esto, pero llevándolo a la vida espiritual. Pablo tiene que decir en imperativo, regocíjense. ¿Por qué lo puede decir como una orden? En primer lugar, porque el gozo no es un sentimiento, es una decisión. Si me lo puede dar a mí como una orden, entonces es algo que yo puedo decidir. Y Pablo tiene que decir, regocíjense en el Señor, siempre. Te lo digo de nuevo, Gabriel, regocíjate. Porque a veces tenemos las bendiciones de Dios, pero no tenemos la capacidad de disfrutarlas. No hemos tomado la decisión de disfrutarlo. Y Pablo no está diciendo acá que no tenemos problemas, está diciendo que nos gocemos en el Señor siempre. No será mucho, Pablo, siempre. Siempre. Pablo, esta semana mi hija estuvo 8 días seguidos con fiebre. No podíamos darle la tecla. Siempre. Pablo, me tengo que ir del país. Cambiar, desarraigarme, sacar a mis hijas de la escuela. Siempre. Pablo, hace años que estoy pidiéndole al Señor algo y Él me lo niega. Siempre. A mí esto me tocó de cerca porque yo soy de esas personas, los chicos del grupo de alabanza lo saben, que apenas ven algo, lo primero que ven, ¿qué es?
lo que le falta. ¿No? Mirá, te estaría... Mis alumnos lo saben. Tuve que hacer el esfuerzo sincero, la propuesta consciente en los últimos años de no corregirle nada a un alumno hasta haberlo felicitado por algo que hizo bien. Porque si no, soy de esas personas que siempre ven lo que falta, siempre lo negativo, siempre que se me nota en la cara. Mis hijos lo saben. Y acá, mirá, Richard, qué mal, Richard, no me lo digas así. Bueno, voy a tratar de sonreír. Y me dice, regocijaos en el Señor siempre. En el Señor. Y esa es la clave. Porque no importa cuál es la situación, cuando uno mira o analiza cualquier situación a la luz de la obra de la cruz, ¿qué me puede faltar a mí? El día que temo, yo en ti confío, ¿qué me puede hacer el hombre? Decía el salmista. ¿Qué me puede hacer? No me puede pasar nada. Mi gozo es el Señor, pero yo lo tengo que elegir. Y esto es importante. Y yo tuve que orar esta semana y decirle al Señor, jamás había pensado que era importante ser un tipo alegre. De verdad que no lo había pensado jamás. Nunca pensé que era importante sonreír. Hasta estaba un poco orgulloso de mi cara seria. Se me ría. Mi suegra se está matando de risa. Pero lo tuve que confesar delante del Señor. Exacto. Porque cuando uno dice, si pongo todas las cartas sobre la mesa, y lo quiero decir con mucho respeto, porque en verdad hay hermanos y hermanas que han perdido mucho más que yo, a los que el Señor les ha quitado mucho más que a mí, a los que el Señor les ha negado mucho más que a mí. Y no lo quiero decir livianamente, pero lo dice así: regocijaos en el Señor siempre. Y es importante, así que te lo digo 2 veces: regocijaos. Tranquila. Dice el versículo 11, y esto lo dice Pablo, porque todo lo que Pablo les va a enseñar a los filipenses, él lo ha aprendido primero y lo ha vivido. Pero dice el versículo 11, vamos desde el 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero le faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Eso es lo que el Señor trabaja conmigo en este momento. Yo tengo que aprender a contentarme cualquiera sea mi situación. No sé si a alguno le estará pasando lo mismo, pero yo sé que tengo que empezar a tomar esa clase. Y es algo que se aprende, algo que se practica, algo que lo decido y lo tengo que ejercitar. El gozo no es algo que tengo que sentir, el gozo es algo que tengo que elegir, algo que tengo que vivir, algo que tengo que decidir. Regocijaos en el Señor siempre. Cada vez que aparece la expresión en el Señor, es un poco lo que repasábamos en la cena. En Cristo, no cerca, no junto con, no con la iglesia, es en Cristo. Esto es a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que han confesado públicamente, a los que han rendido su vida y su corazón al Dios Altísimo, a los que han reconocido su pecado delante de Él y lo han aceptado a Él como Salvador. Para ellos es esto. Y para esas personas, los que están en el Señor, está la posibilidad de elegir. No, me retracto, no está la posibilidad, está el mandamiento de elegir el gozo siempre. Regocijados en el Señor siempre. Acto seguido, Pablo dice, punto y aparte, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué tiene que ver, Pablo? Eso tiene que ver. ¿Cómo voy a poder ser amable, gentil, bondadoso con otros si no pude abrazar la decisión del gozo? Si no pongo siempre en contexto mi situación, si no pongo siempre lo que me pasa, lo que me llega, incluso las consecuencias de las malas decisiones que tomé, si no las pongo siempre a la luz de Cristo
¿Cómo voy entonces a poder transmitir eso a otros? ¿Cómo voy a poder tratar bien a otros? ¿Se acuerdan? Yo voy a hacer una cosa que me va a delatar como viejo, pero ¿se acuerdan un programa que daban antes por televisión que se llama El Chavo del Ocho? Sí, bueno, vos te acordás, pero las generaciones jóvenes no. No sé hasta que vos, Amelí, no viste El Chavo. ¿Alguna vez te pusieron un video viejo tus padres? ¿Eh? Bueno, mire, había una situación así, es solamente para ejemplificar esto. El Chavo se mandaba una bacana, Kiko iba y lo acusaba con la mamá salía y veía así la cosa, justo estaba don Ramón, y don Ramón la ligaba sin comerla ni beberla. Se llevaba un cachetazo y ¿qué hacía? Un berrinche sobre el sombrero. En ese momento entraba otro personaje y le decía, buenos días. ¿Qué respondía don Ramón? ¿Qué tienen de bueno? Bueno, vuestra gentileza sea conocida de todo el hombre. ¿Cómo voy a tratar bien a otro? ¿Cómo voy a responder bien? ¿Cómo voy a dar a conocer si yo no tengo el gozo adentro? Si a mí cualquier cosa me desestabiliza. Yo acá anoté 2 versículos del Salmo 51. No tengo ni idea de qué hora es, ni tampoco me preocupa mucho. Salmo 51, 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Lo escuchó? Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dígame si no le ha pasado, a mí me ha pasado, si uno no se siente enfermar, si uno no le duele la cabeza, si uno no está aturdido por no tener una vida de gozo, por no elegir el gozo. Ahora, si usted no puede demostrar la gentileza al resto de las personas, si no puede ser amable con los demás, ¿no estará sin gozo? Es más, si usted no puede disfrutar de la bendición de la salvación, si no puede disfrutar el gozo de la salvación, entonces mejor revise su vida como tengo que hacer yo con la mía, porque a lo mejor hay pecado en mi vida. Dice el versículo 12 del Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Este salmo lo escribe David, ¿se acuerdan en qué contexto, verdad? Después de haber pecado con Betsabé, su pecado es expuesto, se da cuenta de que no puede ocultarle nada a Dios y va delante del Señor y le dice, yo sé que no perdí la salvación, pero no puedo disfrutar el gozo de la salvación. Qué feo. Qué feo para mí saberme hijo y no poder disfrutarlo. ¿Vieron cuando el hijo pródigo se va y dice, voy a volver y le voy a decir a mi papá que me haga como uno de los jornaleros? A veces vivimos así, como jornaleros cuando somos hijos. Pero si no puedes disfrutar el gozo de la salvación, quizá entonces hay pecado que confesar. Y mientras el pecado no se confiesa, los huesos se deterioran, la vida se empobrece, el ánimo se decae, la depresión me gana. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El gozo del Señor tiene que afectar mi conducta. El gozo en el Señor se tiene que notar en cómo me manejo con los otros, en cómo los trato, en cómo les contesto, en cómo son las reacciones. Esto lo digo para mí, en cómo es mi cara, se tiene que notar. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, punto seguido, el Señor está cerca. Otra frase que pareciera desconectada, pero no lo está. El Señor está cerca. Porque lo que el Señor hizo por mí tiene que afectar mi conducta. Y lo que el Señor está haciendo por mí, o pronto hará por mí, tiene que afectar mi conducta. Acá había como 2 opiniones encontradas. Algunos piensan que la frase, el Señor está cerca, hace referencia a la venida del Señor. ¿Se acuerdan cómo se saludaban los hermanos en la antigüedad? Maranata, el Señor viene pronto. Algunos piensan que es eso, y esto tendría que provocar en nosotros una vida más dedicada al Señor, más consagrada, más entregada. Pronto viene el Señor, que me halle trabajando, que me halle sirviendo. Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra?
hallará fe en mí, estaré yo sirviendo, estaré activo, estaré creyéndole. El Señor está cerca, se tiene que notar en mi conducta. Otros hermanos dicen, no, esto se refiere a la presencia del Señor cercana, constante, como dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, esto tendría que provocar lo mismo. Si el Señor está cerca, mío, acá, presente, me está viendo, me está acompañando, ¿cómo no yo vivir el gozo? ¿Cómo no yo ser amable, gentil, bondadoso? Que se note que hay gozo en mi vida. Algunas de las cosas que más vergüenza a mí me han dado es que me pregunten de un hermano de la iglesia, alguien que no es de la iglesia, alguien que no es cristiano, que me pregunte, che, ¿pero es cristiano ese? Y seguramente a lo mejor lo han preguntado de mí, yo no me enteré. ¿No le pasó alguna vez? Che, ¿pero qué? ¿Va a la iglesia? Porque no se nota. El Señor está cerca, el Señor está con nosotros. Esto, mire, por amor o por temor, tiene que dar como resultado que yo viva más cerca de Él, que yo viva sirviéndole, que yo viva agradándole. El mismo Jesús dijo, no tengan miedo del que pueden destruir el cuerpo y nada más. Tengan miedo de que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, que es Jehová mismo. Él juzga todas nuestras obras, Él pondrá a prueba todo lo que nosotros hacemos, Él. A los ojos de Él, dice, todas las cosas están como desnudas, nada se oculta. Él ve las cosas como son, las motivaciones, las intenciones, los por qué, los objetivos, lo que yo pensaba. Él ve todo. El Señor está cerca. Así que su venida está cerca. Su presencia es vigente, actual acá entre nosotros. Que se note que hay gozo en mi vida, que hay gozo en tu vida. En el Señor, siempre. Es muy difícil. Yo lo digo, de verdad lo digo con respeto, porque es muy difícil gozarse siempre. Entonces, en relación con esto, Pablo continúa diciendo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. Sé que a Pablo le gusta ser como muy absoluto. Antes dijo siempre, ahora dice por nada estéis afanosos. ¿Por nada, Pablo? Por nada. Uno acá no puede dejar de pensar en las palabras del Señor. ¿Se acuerdan en Mateo 6 y Lucas 12? Cuando Él les dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se afanan? No se preocupen de lo que van a comer o lo que van a beber o lo que van a vestir. El Señor sabe que de estas cosas tienen necesidad. Ustedes busquen primero el reino de Dios. Lucas dice, busquen el reino de Dios. Mateo, el reino de Dios y su justicia. Todas esas cosas vendrán por añadidas, dice, por añadidura. Claro, pero acá Pablo como que lo hace más grande, porque dice, no se preocupen qué van a comer, qué van a ver, qué se van a poner. Acá dice Pablo, por nada. Pero mi hijo está internado, le detectaron apendicitis, no sé, por nada. Pero mi hermana está en Alemania solita, por nada. Pero el país, claro, no había dólar blue ahí, a lo mejor por eso Pablo dijo por nada. Pero hay elecciones este año, Pablo, por nada. ¿Qué es el afán? La palabra que nosotros usamos es la preocupación y se define sola, preocuparse. Preocuparse. Las cosas no pasaron y nosotros estamos con la cabeza 10 días más adelante y pensando por nada. Me gusta cómo dice Lucas 12 la expresión esta, porque Lucas 12, 25. ¿Quién de vosotros podrá, está hablando el Señor, ¿no? Pero así lo registra Lucas, en realidad es Jesús el que habla. ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Quién, por mucho que se preocupe, va a cambiar con la preocupación la situación que le toca? Mirá lo que dice 26. Si no pueden ni siquiera con lo que es menos, ¿por qué se preocupan por lo demás? ¿Cómo se preocupan los padres por los hijos, las madres por los hijos y las hijas?
sufren. Y por mucho sufrir, mucho preocuparse, ¿qué cambió? No lo quiero decir livianamente, porque a mí también me toca. Pero ¿qué cambio? No pueden ni con lo mínimo, dice Jesús. Y se preocupan por lo más grande. Ni siquiera pueden volver blanco un cabello o negro. No pueden hacer nada ustedes. ¿De qué se preocupan? Con razón el Señor decía, hay que ser como niños. Vieron que los niños a veces, a mí me da a veces risa, porque mi hija, la más chiquita, anoche no hizo fiebre después de 8 días. Mi hija, la más chiquita, no entiende nada. Y entonces le va súper bien, porque entonces dice, papá, ¿te parece que compremos esto y hagamos lo otro? No tengo dinero. No, agarrar la tarjeta. Sí, eso no hay que pagar. No tiene ni idea. No puede cambiar nada. Ni siquiera se da cuenta de que la tengo encerrada en casa, porque no quiero que salga, no puede salir sola, no puede hacer, hay un montón de cosas que no puede. Y no se preocupa. Está segura. Vive confiada. Dice, y ustedes se afanan un montón por cosas que no pueden cambiar. Y entonces Pablo dice, por nada estoy afano. ¿Sabe por qué dice por nada? Por nada. Porque después en el 13 dice, todo lo puedo en Cristo. Usted no se preocupe por nada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por nada estéis afanosos, sino que tus oraciones sean conocidas, tus peticiones sean conocidas delante de Dios. Con 3 cosas, con toda oración, ruego y acción de gracias. Cuando Jesús dice, busquen primero el reino de Dios, ¿por dónde se empieza? Por acá, por la oración. Usted está preocupado por algo, estresado por algo, ansioso por algo, afectado por algo, no puede dormir por algo, ore. No piense en Dios ya sabe. Dios sabe que usted tiene necesidad. No piense, ni siquiera está la palabra en mi boca, Dios ya la conoce toda, así que ni la digo. No, ore. A cualquiera que es padre sabe lo que necesita su hijo, pero le encanta que su hijo sienta la confianza, la libertad de venir y pedir. Aun cuando le vaya a responder que no. Voy a decir algo más peligroso, no quiero ofender a nadie. Si usted es esposo, seguramente le tocó adivinar qué le pasa a su esposa. ¿Pero qué te pasa? Nada. Vos sabrás. No tengo... Y cuántas cosas, lo quiero decir, no quiero criticar, ni es el tema de hoy, pero cuántas cosas serían más directas si habláramos, si no comunicáramos. Y acá dice que sean conocidas, frecuentes, habituales tus oraciones delante del Señor. Y dice, bueno, ¿con qué? Con oración. Acá la idea de oración no es el hecho de presentarse delante del Señor. Acá la palabra oración reemplaza a lo más esencial y lo que nunca le puede faltar a la oración, que es la adoración. ¿Estás preocupado? ¿Estás ansioso? Presentate delante del Señor y adorá su persona. Sí. Míralo a Él. Reconoce todo lo que Él es, todo lo que tiene, todo lo que ha puesto a tu disposición. ¿O creen que es casualidad que el Señor dice, corran la carrera con los ojos puestos en Jesús? Pongan la mira en las cosas de arriba. Presentate delante del Señor y adorá su persona. Que no le falte nunca, aún como Job. ¿Vieron cuando dice Job, qué? ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Bendito sea el nombre de Jehová, su persona, su identidad, sus atributos, sus perfecciones, lo que Él es. Bendito en mi vida, levantado hasta lo más alto en mi corazón, el nombre de Jehová.
Y después ruegue, porque ni de las cosas más pequeñas nos podemos hacer cargo nosotros, ni de lo menos, dijo Jesús en Lucas 12, ni de lo que es menos pueden encargarse. Y con acción de gracia, porque no quedan oraciones sin contestar. Si la oración usted la hizo, como dice la Biblia, no quedan oraciones sin contestar, aún a veces con una respuesta que no es la que nosotros esperamos. Pero me gusta que no dice con actitud de gracias, no dice con gratitud, dice con acción de gracias. Porque el Señor responde, el Señor da, el Señor bendice. ¿Y en dónde se tiene que notar? En mis acciones, en lo que hago, en mi conducta, en lo que decido. En verdad, una oración contestada debería ser sinónimo de una vida cambiada. Una oración contestada debería automáticamente verse en una vida transformada. A veces nosotros pedimos, el Señor contesta y nosotros seguimos igual. Sí, decimos gracias, pero no dice eso, dice acciones de gracias, cosas concretas, decisiones tangibles, reales, cotidianas, que muestren mi gratitud a Dios. Y entonces cuando usted hace eso, cuando usted estaba afanoso, pero fue al Señor en oración y lo contempló a Él, descargó sus peticiones en Él y agradece. Dice Pablo ahí en el 8, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto era, en verdad, o esto era, me parece a mí, el tema que querían los hermanos que compartiéramos, la paz de Dios. Yo busqué 2 pasajes más que hablan acerca de la paz. Isaías 26, lo conocen ustedes. Isaías 26. Leo 3 versículos, el 3, el 4 y el 9. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti has confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dios le da paz completa, porque dice, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero no es por eso que Dios te da paz. No es porque tu pensamiento persevera en Él. Ese es el resultado de la paz de Dios. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Lo mismo que dice Pablo. Vaya primero y deposite su confianza en el Señor. ¿Cómo voy a confiar en un Señor que no conozco? Por eso yo lo tengo que adorar, por eso lo tengo que conocer, por eso tengo que deberme a Él, por eso tengo que tener una vida de devoción a Él. Porque si no lo conozco, ¿cómo voy a confiar en Él? ¿Usted confía en un desconocido? ¿En la calle así, cuando va por la calle? No, que no. ¿Cómo voy a confiar en un Dios que no conozco? Y dice, Dios da paz completa al que confía en Él. Y su pensamiento se mantiene en el Señor, en Él persevera. Confiad en Jehová perpetuamente. ¿Cómo nos cuesta eso, no? ¿Cuántas veces tuvo que tomar la misma decisión? Confiar en el Señor hoy, pero después el domingo que viene ya no confío más. O a la próxima prueba, o ya no. Perpetuamente. No debería ser un problema para nosotros, pero lo es, y por eso el Señor insiste, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esta tendría que ser la actitud del alma nuestra. Te he deseado en la noche, y mientras dure el espíritu dentro de mí, de madrugada
iré a buscarte. El otro pasaje que habla sobre la paz es Juan 14. Habla el Señor: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, que es consolador de ustedes, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe, no se agite su corazón, ni tenga miedo. Esto se los dije antes de que suceda, dice el 29, para que cuando suceda creáis. La paz del Señor es completa, la paz del Señor no es como la que el mundo da. Y esto acá es algo que yo quisiera detenerme un segundo, porque nosotros a veces nos podemos confundir, porque el mundo da paz. Acá no dice, yo le doy paz, cosa que el mundo no puede dar. Dice, yo les doy paz, pero no como el mundo la da. El mundo te da paz, te ofrece paz. Y eso es una señal de alerta para nosotros, porque nosotros, ¿a dónde vamos a buscar la paz? Pablo dice que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Y esto para mí también fue un desafío, porque cuando uno tiene un problema, ¿cómo lo resuelve? ¿Cómo le parece mejor? De la manera más lógica. Pero la paz del Señor no está alineada con la manera nuestra intelectual de pensar. Sobrepasa mi entendimiento. Entonces uno a veces, y yo no digo que esté mal hacer estas cosas que vamos a decir ahora. Por ejemplo, uno ha perdido la paz porque tiene deudas. Y entonces, bueno, ¿qué hace? Un plan económico, saca un crédito, no sé qué hace, se endeuda más, se endeuda menos, paga, deja de cosas. Yo no digo que no tiene que pagar, lo que digo es que no tiene que buscar la paz ahí. La paz del Señor no viene en las cosas que a simple vista no parecen las más lógicas. La paz del Señor está más allá de nuestra comprensión. Y a veces uno se gasta todos los recursos, todo el dinero, todos los ahorros, todos los esfuerzos, todo el tiempo, diríamos, pone todas las fichas en un negocio, en un tratamiento, en una posibilidad, pensando que ahí va a tener paz. Y ahí no hay paz. El mundo da una paz, pero no es como la que da el Señor. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y como todas las cosas que son del Señor, uno las adquiere por la fe, porque si las quiere comprender primero no llega nunca. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto tiene que ver con lo que decía Isaías. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confió, Dios le da paz completa y su pensamiento se mantiene en el Señor. Pablo dice lo mismo. La paz de Dios, que vino porque yo fui al Señor con mis peticiones, con toda oración, ruego y acción de gracia, cuando hice eso, la paz del Señor guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Yo no sé si usted lucha con su corazón y con sus pensamientos, pero yo sí. ¿No le trabaja la cabeza a mil con algunos problemas? Y a veces con los problemas de otro, ¿no? Ni siquiera con los propios. Con lo de un hijo, con lo de un padre, con lo de un amigo. Pero no hay paz si mis emociones, corazón dice acá, y mi voluntad, pensamiento dice acá, no hay paz si mis emociones y mi voluntad no están sometidas al Señor Jesucristo.
La oración también produce eso. Yo voy al Señor en oración, Él da paz a mi vida y calma mi cabeza y mi corazón. No creo que no hace falta que lo explique lo que es estresarse, estar pensando, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo llego a fin de mes? ¿Cómo hago con esto que me falta? ¿Cómo? Y enseguida agarran alas los pensamientos y vuelan. Y las emociones lo siguen. Y a veces al revés, las emociones vuelan primero y la cabeza se va atrás. Pero ninguna de esas cosas tiene que tener rienda suelta. Las dos tienen que estar sometidas al Señor Jesucristo. Por eso yo no puedo tener una vida sin orar. Porque cuando voy al Señor en oración, Él da paz y Él calma mi corazón atribulado, mis pensamientos cortos. Porque mis pensamientos van hasta donde llega mi entendimiento, pero la cosa, la paz, está mucho más allá de mi entendimiento. No lo voy a poder resolver yo. Por eso dice, Él guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué cosas me roban la paz? ¿Dónde la voy a buscar, la paz, cuando no la tengo? Vamos a todos lados, salimos para todos lados a buscar la paz y deberíamos ir adentro de la habitación y arrodillarnos. Porque la paz del Señor viene cuando uno se presenta delante de Él. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por nada estéis afanosos. Y entonces Pablo le dice, miren, si ustedes solucionan el problema del gozo y el problema de la paz, que son dos decisiones. Una, mirar todo a la luz de Cristo, gozarme en el Señor. La otra, vivir una vida de oración, presentarle todo a Él. Entonces, no tendríamos el problema de Evodia y Síntique. ¿Cómo sería la cosa? Bueno, sería de esta manera, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, eso sería lo que ustedes tendrían que estar pensando. Esos son los pensamientos guardados en Cristo Jesús. Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna o si hay algo digno de alabanza. Eso debería llenar mi cabeza. ¿Vieron cuando dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca? Lo que hay en mi corazón saldrá por mi boca. Lo que hay en mi mente saldrá por mis manos. Lo que yo piense, así actuaré. Creo que ninguno de esos 8 calificativos que hay ahí, me parece a mí, aplica a las redes sociales. No veo nada verdadero, ni justo, ni puro, ni honesto, ni amable, no, nada. ¿Sabe dónde veo esas 8 cosas? En Jesucristo. Él vivió así, verazmente, honestamente, con justicia, con pureza, con amabilidad, con buen nombre, con buen testimonio. Nadie le pudo reprochar nada. Estableciendo principios, virtudes, mucho más elevadas que las que la ley les había presentado a la humanidad. Él es el único digno de alabanza. Y Pablo se anima a decirle esto a los filipenses porque dice, estas cosas que yo les enseño, ustedes las vieron en mí, las oyeron que yo se las enseñé, las recibieron y las aprendieron conmigo. 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí. Pablo no dice esto sin la experiencia. Pablo no lo dice teóricamente, dice, esto me pasó a mí, esto es lo que yo tuve que aprender. Hagan esto mismo. Si ustedes hacen esto que yo les digo, el Dios de paz estará con ustedes. Fíjense qué título, Dios de paz. No hay paz de Dios lejos del Dios de paz. Parece una verdad de perogrullo, pero ¿cómo quiero yo recibir paz de Dios? ¿Cómo quiero estar tranquilo en el corazón si no estoy cerca del Dios de paz?
Por eso él le puede decir a Timoteo, como nos hizo ver el Dani anoche, tenés que ser ejemplo. ¿De qué cosas? De esto, de verdad, de veracidad, de honestidad, de justicia, de pureza, de amabilidad, de buen testimonio. Si alguien tiene que decir algo de vos, que diga compañero fiel, como él decía a alguien ahí, que no sé quién es. Con principios. Ayer me fijaba que justo la versión que eligió Dani del pasaje de Timoteo no tiene una palabra que otras versiones sí tienen, que es espíritu. Pero la idea ahí es esa, principios elevados, los principios que están detrás de la palabra del Señor. Así tengo que vivir. Así se conducía Pablo, porque eso estaba en su mente. Pablo vivía así porque pensaba en eso. ¿Y por qué pensaba eso? Porque tenía paz de Dios. ¿Y cómo tenía paz de Dios? Porque vivía en oración. ¿Cuánto oraba? Sin cesar. Y ahí aparece otro aspecto de la expresión, el Señor está cerca. Acá. ¿Vive usted? Lo pregunto para mí, ¿vivo yo consciente de la compañía cotidiana, permanente, constante del Señor, cercana, real? Cuando la Biblia dice oren sin cesar, es porque el Señor te acompaña siempre. Tiene que estar el momento destinado a eso, es verdad. Incluso hay situaciones por las que uno deja de comer, ayuna, aparta el tiempo, se para y va a orar, porque hay cosas que acongojan nuestra alma. Pero también la oración constante, sin cesar, sin perder de vista, todo el día. O diría mi madre, todo el santo día, que el día es santo y es espiritual y yo lo tengo que vivir con el Señor. Pablo enseña todo esto porque él lo vive, porque él vive en oración y porque aprendió a contentarse con todo. Todo lo puedo en Cristo en que me fortalece. Por eso siempre me gozo y por nada me preocupo, porque todo lo puedo en el Señor. Todo, ya terminamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No queda nada excluido en esa expresión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo va a hacer Él por usted, no lo va a hacer el pastor por usted, no lo va a hacer otro hermano por usted. Lo puedo. Yo lo tengo que hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que yo puedo porque Él me hace el cambio en mi vida, Él me asiste. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe cuál es la fortaleza? El gozo. Nehemías 8. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. La ciudad derribada, el pueblo atacado, saqueado, y Nehemías le dice, estén tranquilos, coman banquete, tomen bebidas dulces, beban cosas ricas, disfruten, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Yo lo puedo porque el Señor me fortalece, pero no puedo hacerme el tonto con la oración y con el gozo, porque ahí el Señor me asiste. Todo lo puedo en Cristo, no con Cristo, no por Cristo, no gracias a Cristo, no con la ayuda de Cristo, todo lo puedo en Cristo. ¿Hay alguien aquí que no esté hoy en Cristo? ¿Hay alguien que no esté adentro del arca? ¿Hay alguien que no tenga la seguridad de que su vida está en las manos del buen pastor y nadie la puede arrebatar? Entonces tiene que rendir su vida hoy a Él. Tiene que reconocer su pecado delante de la justicia santa de Dios y entregarle su vida. Todo lo puedo en Cristo. Solo en ese nombre hay salvación. Mi corazón y mis pensamientos hallan paz en Cristo Jesús. Me puedo regocijar en el Señor. Todo lo puedo en Cristo.
La provisión más grande que Dios nos ha dado es su Hijo. ¿Y cómo no nos va a dar con Él, dice Romanos, todas las cosas? Yo no quiero parecer insistente y no me voy a extender más. Y tampoco quiero sonar irrespetuoso, pero se tendría que notar más en nuestras vidas el gozo y la paz. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. No podemos nosotros dimensionar el tamaño de la bendición, el alcance de tu abrazo y de tu provisión en Él. Nos sabemos seguros y nos sabemos salvos en la obra de Jesucristo. Trabaja, Señor, en nuestros corazones, te pedimos, para que podamos decidir y elegir el gozo siempre. Bendice a mis hermanos, Señor, que están pasando pruebas, necesidad, dolor, ausencia, angustia, escasez, carencia, nostalgia, depresión, soledad. Porque es difícil en esas circunstancias gozarse, pero es tu mandamiento. Asístenos, Señor, con tu Espíritu Santo, para que el gozo sea la característica distintiva en nuestras vidas. Y danos tu paz, completa, perpetua, constante, sobrenatural. Abre nuestros ojos para que vayamos por el camino de las cosas tuyas, por el camino de las buenas obras preparadas para nosotros. Ayúdanos a conducirnos por fe, siempre, descansando en tu poder. Bendice, Señor, a tu iglesia en esta mañana, en este lugar y en todos los lugares, y en cada lugar que se reúne tus hijos. Que tu Espíritu se revele y se muestre, y se mueva con libertad. No queremos aquietarlo, ni apagarlo, ni entristecerlo. Queremos que Él nos recuerde todas las cosas que has dicho, que Él sea nuestro consuelo y que Él nos lleve a tu presencia. Te agradecemos en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.